¿Por qué en esos 30 años en Paraguay él no vuelve cuando tiene la posibilidad de retornar a la banda oriental? Por su manera de ser. La primera cosa, estaba mucho más cómodo en la selva de Paraguay que en Montevideo, donde nunca quiso vivir. No era un tipo de ciudad, no era un montevideano, era un anti-montevideano. ¿Por qué cree usted que no quiso volver? Porque era un fracaso, porque fue su fracaso. Artigas no es derrotado, Artigas es un fracasado. Bueno, Artigas entiende que el nuevo país que surgió era un país al cual él no podía volver, él no podía entender los partidos. Y todos sus ex soldados, sus ex lugartenientes, eran ahora las cabezas visibles de dos partidos enfrentados, ¿no? El blanco y el colorado, que nacen con el país. ¿Qué sabemos del 23 de septiembre de 1850, de ese día de la muerte? Y bueno, ese día parece que se sintió mal desde el principio y bueno, como que ya no se podía incorporar de la cama. Ana, este hombre Artigas, que tuvo tantos hijos, 7 mujeres, condujo 7.000 hombres, ¿muere solo? Él tenía una suerte de pacto con una vecina, por lo cual el día que se sentía mal, él ponía una banderita en la casa para avisar que no estaba del todo bien. O sea que hasta eso tenía vecindad, tenía vecinos que los paraban, además de la cercanía de la familia López. Y bueno, y que algunos vecinos se congregaron, que esperaban, aguardaban en la puerta, en las afueras de su rancho, de su casa. Pero amigos, bueno, se estaba muriendo un vecino, no se estaba muriendo un prócer. Lo entierran y tiene una tumba con su nombre, tiene un oficio religioso, tiene una página en el diario escrita, en el diario del presidente, en el Paraguayo Independiente, una página de despedida que, como te decía hoy, comienza diciendo: el general Artigas no amaba las ciudades, él amaba los espacios abiertos y así fue su vida, etc. Y cuando termina, dice: le podemos decir a su familia que tenga el consuelo que murió de edad. Después de la muerte de Artigas, las clases altas porteñas y montevideanas coincidían en su mayoría en una visión negativa del líder. Construyeron una leyenda negra. Pero en 1870, Uruguay necesitaba un prócer para afianzar el Estado, y ese prócer fue Artigas. Todo lo que es la construcción del mito de Artigas, porque primero hay una leyenda que lo denosta, bueno, una leyenda no, al principio es denostado, nadie lo reconoce, y después como que se empieza... No, es denostado porque el tipo tenía determinados principios políticos y sociales que molestaban a algunos. ¿Cuáles fueron para usted los méritos que tuvo Artigas para ser jefe de los orientales? Yo qué sé, el más carismático, no sé por qué. Era un tipo muy temido también, muy temido era, muy temido. Se ve que en sus andanzas anteriores en la época de... Antes de ser blandengue. Antes de ser blandengue. Y aún después de ser blandengue también debe haber cometido sus fechorías, ¿no? Que en la campaña se decía: es más malo que Artigas. Era un tipo de un mundo salvaje, absolutamente salvaje.
donde las cosas pasaban de otra manera y se vivía de otra manera. Y él personalmente elegía la más salvaje de todas. Artigas es una realidad. Nosotros transformamos un mito para, tal vez, para lavar la culpa de haber hecho todo lo contrario en la historia de lo que pidió Artigas. Se resuelve traer a Artigas de Asunción, donde estaba enterrado, por su propia decisión, traerlo a Montevideo. Lo cual es una falta de respeto a la voluntad del muerto. No quiero quedarme acá, te voy a sacar de donde vos querés, no. Es una falta de respeto. Bueno, lo traen a Montevideo, ciudad que rechazó siempre. Artigas no vuelve nunca a Montevideo, nunca vuelve, a ningún título. Pero no solamente se lo enchufan en una plaza llamada Independencia. ¿Independencia de qué? ¿De la República? Es lo que Artigas rechazó siempre. No, no es que no quiso el Uruguay que tengas hoy. Él tenía otro proyecto. Y bueno, pero no fue posible. Era un tipo muy radical seguramente, ¿no? Muy tosudo, ¿no? Muy porfiado. Artigas fue muchas cosas y hay por sobre lo que fue una construcción ideal muy grande. Hay una idealización del héroe perfecto. No se equivocaba nunca, no tenía un enojo, no tuvo un error táctico, claro que sí. Para mí, cuando un ser de esas características, polémico, controversial, visionario, lo llevas a la categoría de bronce, lo matás. Martín, ¿de dónde nace tu idea de retratar a Artigas en fotografías? Que nace de encontrármelo en distintos lugares de la ciudad, en espacios públicos o en instituciones, y de ver como algo que me llamaba la atención, que era por un lado la gran cantidad de imágenes que hay, y por otro lado que pareciera que es como invisible, o está en lugares, en una ubicación insólita, o con algo por delante, o dejado de costado. Producen un efecto de invisibilidad, como cualquier cosa, que la tenemos tan cerca, tan al lado, que la dejamos de ver. Este dibujo de Mersey es la única imagen que fue tomada del natural en vida de Artigas, pocos años antes de su muerte, cuando él estaba en Paraguay. ¿Es la única de todo el museo de la que se tenga noticia? Todas las otras imágenes de Artigas que existen se han hecho sobre esta. Ariana, este es el Artigas que todos conocemos, está en todos los salones de primaria y secundaria del Uruguay, ¿no? ¿Por qué se elige a este? Blanes adopta una indumentaria y una postura que no es la del general de la Independencia, ni tampoco es la del patriarca del Paraguay. Es la imagen de un gobernante. Entonces hace Artigas en el puente de la Ciudadela y ahí hace toda una conjunción, digamos, de sentido. Es una construcción publicitaria, simbólica, la idea de, bueno, un héroe, si no fue así, debería ser así en la imagen de los ciudadanos. ¿Usted no se declara uruguayo, por ejemplo? Nunca. Lo rechazo inclusive. ¿Pero y por qué? Porque no soy uruguayo, sencillamente. ¿Pero qué es? Oriental. Bueno, y que el país es falso, es falso. Pero no son todos los países, a fin de cuentas, producto de construcciones diplomáticas y acuerdos. Si los demás países lo son, allá los demás países. Este mío es así. Es suyo, entonces. Sí, este mío, la Argentina. La Argentina quebrada. Me dice, ¿por qué no te vas a la Argentina? Porque estoy en la Argentina, soy que voy a ir a la Argentina. Estoy en mi lugar. Vos también estás en la Argentina. No, yo no, vos también. Lo que vos no lo asumís. O sea que usted firmaría una cosa para que nos anexaran. Sí, no, anexada no. Nos reunificáramos. En ese criollo rodear, los paisanos le dicen. Jorge, ¿te parece que hay valores de Artigas que están vivos hoy o no queda nada de aquel ideario? Yo soy de lo que creo que resplandece salado. Es decir, lo que pasa es que todavía es muy fuerte para bancársela, ¿viste? Está para realizarse lo que esos tipos querían, ¿no? También inmediatamente cuando se provoca esa, digamos, la cristalización de este Artigas héroe, que yo me lo tatúo, que se lo tatúa García, y que empieza como a circular masivamente esa corriente, inmediatamente como buenos uruguayos surgen lo que no, pará. Pero yo creo que está muy vigente y lo sentimos a Artigas como es un sentimiento, es como la celeste. Que vas a un tatuador y decís, me voy a tatuar a Artigas. Sí. ¿Ya había hecho alguna vez el alguno? Nunca había hecho. ¿En dónde es que lo tenés? Lo tengo acá. Está un poquito, le falta repaso, ¿no? Ahora, claro, claramente. Pero está ahí.
Creo que lo conozco más en su interior y para mí me dio la estatura de un ser humano excepcional. Esas personas que aparecen cada tanto, un visionario. El fútbol, la discusión política partidaria, todo te separa. Entonces digo, si hay uno que nos une, que nos conjunta, que nos da sentido de comunidad, pero por Dios, utilicémoslo. Artigas es el prócer máximo de la orientalidad, pero es el máximo caudillo del federalismo rioplatense. Es un prócer porque este país le dio la talla de tal, y eso para mí habla no solamente de Artigas, sino de los uruguayos. Yo no sé si debe haber próceres, pero en el caso de que los hubiera, no me imagino otro que no sea Artigas. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. ¿Quién era realmente Artigas? Su vida nos impulsa a construir nuestro relato hoy, a transformarlo, a hacerlo nuestro. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Y en mi país somos duros y el futuro lo dirá. País, qué tibieza cuando empieza a amanecer.